Guisao Gil, ¿está? ¿Se encuentra? Sí, perfecto. Bueno, empezamos contigo porque así estaba previsto el orden de exposición. Cerquita. Sin más prolegómenos, vamos a ir escuchando la primera de las presentaciones. ¿Quieres tener aquí los nombres? Perfecto. Muchas gracias. Ahora solo esperamos que el camarógrafo nos marque como para que quede todo grabado y luego tú allí vas viendo los elementos. ¿Tienes una presentación para mostrar? Sí. Ya, listo. Empecemos. Buenos días. Bueno, buenos días nuevamente. Mi nombre es Giselle Guisao. El día de hoy voy a presentarles un capítulo que podrán encontrar en el libro Los cuadernos de investigación. Este texto surge de una investigación paralela al ejercicio del doctorado que se realiza en La Plata, en el doctorado de Ciencias de la Educación. Bueno, el título que tiene esta investigación es La práctica pedagógica en la formación docente inicial. Para las personas que no son de Colombia, es importante tener claro que nosotros acá en Colombia le llamamos práctica a lo que realizamos durante el pregrado, porque en Argentina también la práctica es el ejercicio que se hace posterior al grado. Entonces, todo lo que se va a hablar acá va a ser de la práctica que hacen esas personas que están cursando licenciatura y es la práctica que se hace durante el pregrado. Como para contextualizarlos un poco, esta investigación se hace con los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, del Tecnológico de Antioquia y acá de la ciudad de Medellín. Los objetivos que se presentan en este capítulo son analizar el aporte de la práctica en la formación de docentes en el pregrado de la licenciatura que les acabo de mencionar, caracterizar la estructura del diario pedagógico que realizan los estudiantes, donde se indagan por las descripciones que ellos hacen, las reflexiones en torno a toda esa parte de la intervención pedagógica, y un segundo objetivo que fue conocer las percepciones de los estudiantes conforme a lo que para ellos significa la práctica pedagógica. Bueno, yendo pues un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, entonces les cuento. Hay un contexto que nos converge a todas las universidades que somos formadores de maestros y son unos direccionamientos o unos lineamientos ministeriales. Desde el 2015 se establece que la práctica debe ser mínimo de unos 40 créditos en la formación de los maestros, en todo el pensum. Eso pone en carreras a muchas universidades, porque se tenía contemplado en la práctica solamente en los últimos semestres formativos. Sin embargo, en el contexto donde se hace esta investigación, que es el Tecnológico de Antioquia, la práctica lleva aproximadamente más de 20 años que se hace desde el primer semestre. La carrera lleva más de 30, pero con los cambios que se han hecho, ¿cierto? Las reestructuraciones curriculares, se empezó hace más o menos 20 años a hacer la práctica desde el primer semestre. Los conceptos más importantes como categorías de esta investigación son la práctica y propiamente la intervención pedagógica. Nosotros llamamos intervención pedagógica cuando el estudiante practicante hace las veces de docente, hace las veces en el aula de clase donde da la clase, ¿cierto? Como ese de docente cooperador. Yo los voy a ir contextualizando en los conceptos porque quede claro, porque en algunas universidades se manejan términos similares, pero responden a otras cosas. Bueno, dentro de la metodología que se presentó en esta investigación, es importante aclarar que de acuerdo a nuestro contexto educativo es una investigación cualitativa, un corte hermenéutico y el enfoque narrativo biográfico
y el análisis de contenido son el sustento para el análisis de toda la investigación. Bueno, entonces pasando como ya a esa parte metodológica, para el análisis de contenido yo me apoyo en Paul Ricoeur porque hay un gran análisis de los diarios pedagógicos que me facilitan los estudiantes que terminaron la práctica, que ya hicieron esos 10 semestres de práctica e hicieron la práctica pedagógica, porque en el tecnológico hay otras modalidades de práctica, que es la práctica investigativa, práctica de proyección social, ¿cierto? Hay otras modalidades, entonces yo me ocupo solamente de esos estudiantes que han hecho 10 semestres de práctica pedagógica. Entonces, el análisis de contenido sobre todo es para esos diarios pedagógicos y las planeaciones que realizan los estudiantes antes de ir a la práctica. El enfoque narrativo para mí es muy importante porque, como lo dice Christine Delory-Monberger, para ella toda la experiencia lo va constituyendo a uno en un relato. Cuando yo hablo con los estudiantes y les indago para ellos qué significa hacer la práctica y ellos ponen en palabras toda esa trayectoria de esa experiencia, es lo que a mí me permite develar, conocer qué incidencia tiene la práctica en esa formación y cuando van a ser profesionales, cómo los prepara la práctica, porque uno hace práctica todos los días, ¿cierto? Incluso después de graduado, pero entonces, ¿cómo influye o cómo me prepara a mí la práctica? Bueno, y dentro del enfoque narrativo, entonces es muy importante la tematización, porque uno no habla porque sí, ¿cierto? Uno habla cuando tiene una intención. ¿Y cuál es la intención? Conocer cuál es esa perspectiva de los estudiantes frente a la práctica. Bueno, antes de pasar a los resultados parciales, les voy a contar entonces parte de los instrumentos un poquito más a fondo. Cuando yo me reúno con los estudiantes, lo más importante es la entrevista semiestructurada, donde yo tengo un guión al cual yo me acerco por unas preguntas. Un ejemplo de ella es preguntarle al estudiante o indagar dentro de su relato si me contesta esa pregunta, porque yo de entrada le digo, háblame de toda tu experiencia de práctica. Yo no le digo, me vas a contestar esas preguntas, sino que yo lo dejo que me cuente a manera de narración, para que no hayan interrupciones y develar cuál es la construcción de ese relato. Un ejemplo de esas preguntas que yo evidencio luego de la transcripción de la entrevista es, por ejemplo, cuáles son las lecciones más importantes de la práctica que marcaron su formación y que serán fuente de motivación en el ejercicio docente. Los que somos docentes sabemos que la vida no toda es color de rosa, hay frustraciones, hay miedos y hay incluso momentos en los cuales yo no quiero seguir, ¿cierto? Circunstancias fuertes. Dentro de los discursos de los estudiantes yo también evidencio cuáles son esos miedos, cuáles son esas frustraciones y cuáles son esos momentos en los que ellos incluso pueden dudar de seguir con la carrera o que los impulsa a seguir. Bueno, ahora sí, entonces les voy a contar un poquito de los resultados parciales, teniendo en cuenta que faltan solamente 3 minuticos. Entonces, se hizo entrevista semiestructurada para los estudiantes, hubo análisis de contenido de los diarios pedagógicos y de las planeaciones. Entonces, se evidencia que dentro de las descripciones de los diarios pedagógicos, los que logran con mayor precisión hacer una comprensión al lector, ¿cierto? Como somos los asesores de práctica o coordinadores de práctica, se evidencian dentro de sus descripciones jornadas escolares, lo ocurrido dentro del aula, las clases realizadas por los docentes titulares o por los practicantes. Ellos son ricos en esas descripciones, aunque también he encontrado, como en estos hallazgos emergentes, que depende de la riqueza de la descripción del estudiante, también hace parte del nivel académico del estudiante. No el estudiante más brillante hace los mejores diarios pedagógicos, y uno podría decir, es obvio, pero solamente hasta que uno lo evidencia, ¿cierto?, puede hablar de ello. Bueno, hay reflexiones entonces en torno a las dificultades, las soluciones pedagógicas. Apoyándome en Eshon y Perrenot, ellos nos hablan de los 10 principios de la reflexión. Entonces, ¿por qué es importante reflexionar? Un docente que no escribe, que no reflexiona sobre lo que sucede en su diario,
Entonces su práctica se va viciando en un constante problema, mientras que el docente que se detiene y piensa qué fue lo que pasó, va generando posibles soluciones para los próximos eventos. Esos son nomás unos cuantos resultados de los diarios. En el texto podrán encontrar un poquito más. Dentro de los conversatorios con los estudiantes, en sus relatos, se habla de los aportes de la práctica a la formación como docente. Ellos dicen, teniendo presente que las prácticas iniciales se dieron en diferentes espacios como escuelas, colegios, bibliotecas, centros infantiles educativos, esto permitió realmente conocer que la educación no se limita al aula de clase. Eso hace parte de un plus que tiene el Tecnológico de Antioquia y es permitir al estudiante que vaya a diferentes escenarios, desde sus prácticas iniciales y luego se va constituyendo en una práctica ya pedagógica dentro de las aulas. Se destaca de la práctica profesional aprendizajes confrontantes, como lo son reforzar la parte académica, darse cuenta que no tenían los elementos dentro de la práctica lo que solicitaba el contexto, dominar aspectos del performance. Es muy importante esta palabra dentro de todo el componente teórico que nos habla Christine Delory. Yo no aprendo solo, yo aprendo siempre de unos modelos que están ahí y por eso yo me confronto tanto cuando tengo un buen profesor o tengo un profesor que realmente yo no me leo en ese profesor, pero eso a veces nos impacta para aprender a hacer las cosas mejor. Entonces ellos hablan de un tono de voz, constituir las bases y las convicciones alrededor de la educación, de la enseñanza, de lo que se quiere y lo más importante, de lo que no se quiere ser. Como ya se me acabó el tiempo, entonces los invito a que lean el texto. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Gisette. Vamos ahora a escuchar la presentación de Jorge Amado Rentería Vera. Aquí. Ya, sí. Doctora, buenos días. ¿Tiene presentación? Sí. Muy buenos días para todos. Jorge Rentería, quien les habla, docente de la institución universitaria Pascual Bravo, y les voy a presentar mi propuesta de investigación que se enfoca en analizar o identificar las variables de un diseño y actualización curricular para la solución de los problemas locales y globales mediados por los procesos de innovación enfocados básicamente en básica secundaria. Esta propuesta de investigación la desarrollo en compañía de mi director de tesis, el doctor José Vilela, y mi codirector, Mauricio Incapié. En este sentido, la propuesta se enfoca básicamente La propuesta se enfoca básicamente en identificar las variables para el diseño y actualización curricular. Inicialmente, entonces, propongo un ejercicio definido en 5 grandes agrupaciones. El primero, que tiene que ver con un contexto de investigación. El segundo, que habla acerca de un diseño metodológico. Exacto. El segundo se... Ajá. Perfecto. Entonces, inicialmente hago un resumen de la propuesta, en segunda medida un contexto, luego propongo unos objetivos, a partir de esos objetivos entonces definimos un marco de referencia, luego planteamos una propuesta y al final definimos unas conclusiones. En primera instancia quiero citar a un gran referente para mi trabajo, que es la doctora Alicia de Alba, en la que indica que el currículo es un territorio en disputa. Y en este sentido existen diferentes referentes teóricos que abordan la posición a partir de la epistemología, sociología, psicología, incluso hasta la misma pedagogía, y a partir de esas miradas entonces nosotros empezamos a reflexionar cuáles son esos
cuáles son esas distintas miradas. En este sentido, entonces, hicimos una fuerte revisión documental encontrando distintos hallazgos muy importantes para la propuesta, en el que se enfocaba fundamentalmente la necesidad de contextualizar los currículos al interior de las aulas de clase, en los contextos de vida, y una necesidad importante de un enfoque de capacidades humanas, para lo cual, con estos hallazgos, entonces definimos un modelo de coordenadas curriculares. Un gran referente para la educación y para la sociedad a nivel mundial tiene que ver con la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, recordemos que la Organización de Naciones Unidas determina el índice de desarrollo humano, que es medido en gran medida, valga la redundancia, por tres grandes variables: una variable social, variables económicas y una variable, lo defino en la vida, la esperanza de vida al nacer, el ingreso per cápita de las personas y la educación. Recordemos que la Organización de Naciones Unidas agrupa a más de 193 países a nivel mundial. El mismo informe de Naciones Unidas determina que existe la necesidad de unos mecanismos de gobernanza a nivel mundial porque existen problemáticas de tipo social, económico y ambiental, que es un elemento bien importante. Hay que mencionar que otra de esas grandes variables que se definen en el sistema educativo tiene que ver con la OCDE. La OCDE, que es la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, recordemos que define la evaluación PISA. Y esta prueba PISA nos define básicamente tres áreas fundamentales. Evalúa ciencias, matemáticas y lectura. Y recordemos que los resultados a nivel de Colombia pues no han sido los más satisfactorios. Es decir, a esa ecuación ingresa una nueva variable, la OCDE. Otra variable que logramos identificar son las Naciones Unidas. Las pruebas PISA se evalúan, recordemos, cada 3 años. En el 2015 hubo una y la última fue en 2018. La prueba del 2018 nosotros encontramos un gran hallazgo para la propuesta y evaluó una competencia, la competencia global. Por primera vez en las naciones se evaluó una competencia distinta a las tres que ya se están evaluando. Y esta competencia global lo que pretende es diseñar políticas educativas para futuro. En este sentido, empezamos a indagar en mayor medida y la competencia global también la está proponiendo la misma Organización de Naciones Unidas. Es decir, empezamos a ver un territorio en disputa que empieza a emerger a nivel de la educación. Recordemos que puntualmente me estoy enfocando en educación básica. ¿Por qué en educación básica? Porque es donde se evalúa la prueba PISA para estudiantes de 15 años. En este sentido, entonces, ¿en qué consiste la competencia global? Recordemos que la competencia global es la capacidad de examinar asuntos globales, interculturales, que a partir de ellos se hagan discusiones, se interactúe y se brinden respuestas y soluciones que vayan en función del desarrollo humano y del respeto por los derechos humanos, que es bien importante. Asimismo, entonces, identificamos que el desarrollo humano también ha tenido distintas connotaciones, distintas acepciones. En 1990, lo voy a leer de manera textual, el desarrollo humano era la expansión de las oportunidades, entre las que se destacaba la vida, el conocimiento y el nivel de vida, las mismas variables que se evalúan en el desarrollo humano, que ahorita lo leíamos. Pero el concepto en 2010 cambió. Y cambió porque se adicionan 3 nuevas dimensiones sociales. Las leo textualmente: la expansión de las libertades para una vida prolongada, saludable y creativa, pero adicional nos indica, siguiendo las metas que consideran valiosas y participar activamente en dar un desarrollo de manera equitativa y sostenible en un planeta compartido. Las personas son cada vez más beneficiarias y agentes motivadoras del desarrollo humano. Claramente observamos entonces que existen 3 nuevas dimensiones, una que tiene que ver con el empoderamiento, otra con la vulnerabilidad y la sostenibilidad y una tercera dimensión que es la desigualdad.
variables que empiezan a pujar en el diseño y construcción de los contenidos curriculares. Entonces nos preguntamos, ¿cómo articular al currículo los contextos de vida a través de procesos de innovación, que es claramente un concepto fundamental, para lograr que los estudiantes contribuyan con el desarrollo social? Claro está, nos formulamos esa pregunta y automáticamente definimos unos objetivos que en términos generales y por tiempo, lo voy a definir en determinar las variables de un modelo de gestión curricular que atienda las necesidades del contexto a partir de procesos de innovación y desarrolle la competencia global, que es fundamental en estudiantes de básica secundaria. Y los objetivos específicos sirven entonces en este caso para darle soporte. ¿Qué hicimos en este caso? Evaluamos más de 127 artículos y se clasificaron esos artículos cuya palabra clave era currículo. Entonces empezaron a definir unos artículos que eran más reflexivos, que no era el interés de la propuesta, unos artículos más de corte disciplinar, pero lo que nos queríamos enfocar es cómo se construyen los currículos a partir de procesos de innovación. Y efectivamente logramos identificar que existe para educación superior y para educación media. En este caso particular me quería enfocar en la educación media, de los cuales solamente 12 publicaciones se habían escrito con relación al tema. Y empezamos a indagar y encontramos efectivamente lo que ahora les mencionaba, la falta o la necesidad de que esos currículos estén en los contextos de vida. Y bueno, por efectos de tiempo también nos enfocamos en el desarrollo humano, competencias, innovación y teorías curriculares que permitieron generar la actual propuesta. Ay, Dios. ¿Me lo puedes devolver a la propuesta? Por favor. ¿La puedes devolver a la propuesta? Es que tiene flojas las baterías y me la pones en la propuesta. Sí. Entonces, a partir de esas variables, Organización de Naciones Unidas, organización sectorial, así es, y la puja, devolverla, ahí, ahí. Entonces, nosotros desarrollamos un modelo de variables curriculares teorizado en un cubo, en el que se abordan un eje de coordenadas en el plano cartesiano de carácter global, definida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro eje de coordenadas en el eje Z, que tiene que ver con la competencia global, que está definida por la OCDE. Es otra variable que puja. Y existe una nueva variable o otra variable que tiene que ver con las políticas educativas del país. Es decir, el modelo, el diseño curricular está tensionado por esas tres grandes fluctuaciones o tres grandes variables. Ese modelo de coordenadas que estamos planteando tiene tres dimensiones: una dimensión estratégica, una dimensión operativa y una dimensión evaluativa. La institución educativa que desee diseñar sus currículos mediados por procesos de innovación para que brinde solución a las problemáticas del contexto, nuestra propuesta es que diseñe sus contenidos curriculares a partir de este modelo, en el que inicialmente deberá desarrollar una propuesta, un diagnóstico para poder identificar cuáles son esas problemáticas del contexto en las cuales se incluye. Luego deberá medir esa situación para poder analizar cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible en los cuales presentan debilidades. Cuando logra identificar esas dificultades, entonces pasa a una fase de proyección. La fase de proyección incluye entonces dos componentes: una fase de selección y adecuación. Cuando la institución educativa logra identificar esa dimensión estratégica, deberá pasar entonces a una nueva fase, una fase operativa, en la que existen tres grandes tensiones. Es decir, ese diseño curricular empieza a emerger unas nuevas coordenadas, a través de las cuales se operacionaliza en la inserción de personas, en la inserción de procesos de innovación y la inserción de medios educativos, que son otras fuerzas que pujan con relación al diseño curricular. Y una última fase,
que tiene que ver con la matriz de evaluación, que son otras fuerzas que son necesarias para que se pueda definir que existen procesos de innovación. Entonces, cualquier propuesta que desarrolle un estudiante, sea tangible o intangible, deberá entonces medirse a través de la eficiencia, la eficacia, de la transferibilidad o de la sostenibilidad, y podrá medirse a nivel de un impacto social, ambiental o económico. Por último, la ponencia la tenía para aproximadamente 20 minutos, pero la estoy recortando. Este modelo que estamos proponiendo impacta en 4 aspectos: institucionales, económicos, sociales y ambientales. ¿Por qué institucionales? Porque una institución que desee adoptar el modelo de coordenadas curriculares podrá entonces aplicar hacia los principios de innovación. Indudablemente servirá para la formación hacia el desarrollo humano sostenible, que es una de las tendencias globales. Asimismo, podrá permitir idoneidad en la formación, es decir, contexto, que ahora nos mencionaban. Al mismo tiempo, la propuesta apunta hacia un enfoque económico, porque nos está hablando entonces de un concepto de sostenibilidad y de sustentabilidad. Y por último, un impacto social en el que indudablemente una institución que adopte este modelo de coordenadas fortalecerá la competencia global. Compañeros, les decía, y es muy potente dentro de los hallazgos, las instituciones educativas de básica secundaria en Colombia, que recuerde, porque fui docente de bachillerato, poco formación en esta competencia tenemos. Entonces se apuntaría hacia el fortalecimiento de la competencia global. Cabe aclarar, por primera vez en el mundo se evaluó esta competencia. Una visión compartida, claro, hay un trabajo en equipo. Y a nivel social, ser sociedad al servicio del conocimiento. Y por último, un impacto ambiental, porque existe poco material que nos hable acerca de la formación hacia el desarrollo humano sostenible. En términos generales, nuestra propuesta de coordenadas curriculares atiende hacia esas tensiones actuales a nivel global. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge Amado. Y sí, les pido disculpas a los y las colegas porque efectivamente pensábamos disponer un tiempito mayor de presentación, pero como hemos empezado más tarde, tuvimos que comprimir el tiempo de todos. Así que les pido disculpas por eso. Vamos a continuar con la siguiente presentación de Lina María López Niño. Gracias. Bien, buenos días para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Mi nombre es Lina María López y hoy les quiero compartir una reflexión que sobre todo ha surgido de mi experiencia laboral, tanto en formación inicial a docentes como formación en servicio. Se denomina ¿para qué tipo de escuela formamos a los docentes? Y pretende ser una invitación a pensar el lugar que ocupan estos desafíos de la práctica pedagógica, sobre todo de las aulas multigrado, en los programas y procesos de formación inicial a docentes. Los objetivos son, primero que todo, reflexionar en torno a la pregunta ¿qué tanto pensamos en la escuela rural o en el aula multigrado cuando nos referimos a las escuelas del país? Y con eso en la cabeza un poco pensarnos ¿qué tipo de docentes estamos formando? ¿O para qué tipo de escuela estamos formando a los docentes? La idea es traer en esa reflexión estos desafíos que usualmente surgen de la cotidianidad, del intercambio con maestros y que nos podamos invitar a establecer puentes entre los programas de formación inicial y los programas de formación avanzada que tienden a suplir un poco estas necesidades en términos de los desafíos que nos cuentan los maestros. Primero que todo, pues como de manera muy general, recordar que según el DANE, el sector rural colombiano representa cerca del 23% de la población total del territorio. Y en estos sectores rurales se atienden cerca de 34.000 sedes escolares y una población de 1.800.000 estudiantes aproximadamente. Con esto, aclarar que si bien las aulas multigrado no son exclusivas de sectores rurales o cabeceras municipales, sí, aquellas que están en regiones rurales dispersas
sobre todo están configuradas de manera de aula multigrado. Aquí tenemos algunas fotografías de aulas de este país, como para invitarnos a pensar a qué me refiero cuando hablamos de estas aulas rurales y sobre todo de la configuración de aula multigrado. El primer planteamiento que traigo es que en estas escuelas rurales y aulas, el docente suele ser la escuela. Y esto lo digo porque dada su ubicación y el difícil acceso allí, pues todos los procesos giran en torno a la voluntad del docente. Está lejano, no hay entes reguladores o que atiendan de manera muy cercana, dada también su ubicación geográfica. Y hay una cierta flexibilidad que siempre sumada a la voluntad del docente permite o no permite los procesos. También de resaltar que tanto la práctica de gestión educativa como la práctica de enseñanza están a cargo del docente. Y en términos de esta idea de que todo depende o gira en torno al docente, me pregunto y les comparto la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las herramientas a las que acuden los docentes para responder a tantas demandas con las que se enfrentan a diario cuando están a cargo de una aula multigrado y una escuela rural? Y digamos que dejando un poco de lado el tema de gestión educativa, que ya es bastante, pensar un poco en estos desafíos en términos de la didáctica y lo pedagógico, que más nos debería ocupar como docentes, ¿cómo lo resolvemos cuando estamos a cargo de una aula multigrado? Es común identificar en los profes la alusión permanente a la necesidad de formarnos en. Esto es un gran desafío, tener chicos de distintas edades y grados allí en el mismo lugar, a cargo de un solo docente. Y cuando nos preguntamos por la gestión pedagógica y didáctica, tenemos 1000 preguntas más. Entonces allí nos preguntamos cuáles son las características de estos programas de formación inicial y de qué manera estos desafíos que son comunes, completamente válidos por demás en los docentes, se tienen en cuenta en esos procesos de formación inicial. De manera muy general y haciendo solo una revisión, debo decir, superficial de lo que proponen algunos de los contenidos programáticos de las licenciaturas, uno puede encontrar en sus contenidos cosas como estas que hay aquí. Básicamente surgen como del análisis de la oferta de licenciaturas en educación preescolar, infantil y básica primaria del país, tanto de instituciones públicas como privadas. Y encontramos materias o contenidos asociados al lenguaje, socioafectividad, didáctica, matemática y de manera general muy pocas oportunidades, sobre todo cuando se trata de golpe licenciaturas que están ubicadas en sectores rurales o que están dedicadas a etnoeducación. Muy poca alusión a los escenarios rurales. De otro lado, hay que decir que las escuelas normales superiores ocupan un lugar muy importante en esta formación inicial y ellas, respondiendo a los ejes transversales del subsistema de formación inicial, en pedagogía, investigación y evaluación, suelen tener iniciativas y procesos que salen de la escuela y que impactan directamente estos contextos inmediatos donde se encuentran inmersas, sobre todo en la práctica que desarrollan los estudiantes. Dicho esto, entonces nos preguntamos qué es lo que estamos enseñando a este grupo de docentes que llega con la expectativa de ser un docente para el país, sobre todo en este país con las condiciones de ruralidad que ya hemos hablado. Y si uno mira, pues es muy poco común encontrar alusiones específicas, como lo decía previamente. Entonces, un poco la pregunta o la invitación es, necesitamos una formación que vincule lo rural como transversal, por supuesto, pero también de manera explícita, porque no es tan visible. Y esto para que aquellos docentes que decidan desempeñarse en este sector cuenten con más herramientas para ello. Se hace necesario establecer ciertos acuerdos como país para incorporar las discusiones propias del diseño curricular de los programas de formación inicial, aquellos elementos de la práctica pedagógica nacional que cada vez los docentes evidencian que necesitan de mayor atención. ¿Cómo hacerlo? Pues es una gran pregunta y digamos que el plantear esta reflexión aquí no quiere decir que no se estén haciendo cosas al respecto. Sin embargo, lo primero que hay que ver es que muchas veces estas mismas instituciones de educación superior que desarrollan procesos de formación inicial son las que desarrollan procesos de formación en servicio y que estos docentes, una vez están desarrollando su práctica docente en la ruralidad,
muy pocas veces tienen acceso a estos programas de formación en servicio. Si son las mismas instituciones, pues uno diría, ¿por qué no establecer un puente entre eso que conocemos a diario cuando formamos a los docentes que ya están en servicio para oxigenar un poco las propuestas de formación inicial en términos de las necesidades del sector rural? Por supuesto, la labor de los docentes es meritoria y se reconoce que hacemos lo que podemos en general y siempre es mucho más. Sin embargo, pues el hecho de que estén lejos no, digamos, quita la responsabilidad estatal y gubernamental de la atención a las instituciones educativas rurales. He querido plantear entonces unos pequeños como propuestas o alternativas a tener en cuenta en los procesos de formación inicial que han surgido de la reflexión con algunos docentes, sobre todo en el aula multigrado, que dicen usualmente no sé cómo abordar, tiene sus propias dificultades y que se considera que si se empiezan a abordar de manera mucho más intencionada y por supuesto pertinente de cara a la práctica, pues podrían funcionar. Cabe decir que todo esto lo he proyectado pensándolo en la práctica formativa, es decir, si nosotros empezamos a vincular espacios de práctica pedagógica en las universidades y en los procesos de formación inicial, seguramente el contacto con el contexto rural nos va a abrir preguntas, nos va a dar la oportunidad de revisar también teorizaciones al respecto, de hacer propuestas, de volver al componente de la ruralidad y sobre todo de hacer visible que esto es un componente fundamental en la educación del país, que a pesar, digamos, de todas las contingencias que han pasado, todavía y por mucho tiempo merecerá una atención y que cada vez esta atención debe ser mucho más enfocada a esas necesidades puntuales que presenta. Entonces, la propuesta es poder ubicar cosas como reconocimiento del contexto rural dentro de los ejes de formación, en donde se vea la multidimensionalidad del aula rural y para esto la práctica pedagógica, como les decía, es vital. Empezar a hacer práctica en estos contextos es fundamental para despertarle el interés, el reconocimiento y la construcción. Entender la escuela como más allá del entorno de enseñanza-aprendizaje y verla como eje de relaciones comunitarias, reconocer los documentos de referencia de la práctica, que si bien no quiere decir interiorizarlos tal como están hechos, sí poder saber que existen y poder construir sobre lo que hay para enfocarlo en el propio contexto. Trabajar temas de la gestión del aula multigrado con todo lo que esto implica respecto a organización del espacio, manejo de tiempo, gestión de las transiciones, involucrar el conocimiento didáctico del contenido de forma mucho más específica, sobre todo porque también tenemos docentes no licenciados. Diseño pedagógico y didáctico para aulas multigrado, porque la planeación es un elemento fundamental para poder atender a este sector. Y la evaluación formativa para poder seguir trabajando a partir de los resultados que nos den estos procesos. 0, gracias. Muchas gracias. Just on time. Muchas gracias, Lina. Vamos a continuar con la presentación de Faber Andrés Alzate Ortiz y Lorena Taborda Morales. Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes unos resultados parciales de una investigación que venimos haciendo en el marco del Centro de Pensamiento Pedagógico y que corresponde a una parte del macroproyecto. Digo una parte porque el ejercicio como tal está desarrollado por subregiones. A la compañera Lorena y a mí nos corresponde o hemos podido estar en la subregión del occidente antioqueño y sobre ello es que hemos hecho los análisis, los estudios que corresponden a este primer planteamiento. De entrada entonces agradecemos al Centro de Pensamiento Pedagógico, a todos los coequiperos y universidades que estamos ahí pensando el tema de la profesionalidad docente,
como un asunto que tiene demasiada vigencia en un momento histórico en nuestro país, si tenemos en cuenta que tenemos muchas más razones para reivindicar nuestro rol, nuestra condición, nuestra posición profesional y empezar a encontrar razones, o muchas más razones mejor, para poder demostrar que no somos cualquier profesión, que no somos cualquier persona o cualquier profesional, sino que tenemos unos dominios particulares que nos permiten realmente conversar, discutir, indagar, problematizar lo que bien hacemos con nuestras prácticas pedagógicas. Buenos días para todos. Pues como lo dijo Faber, nuestra presentación tiene que ver con la profesionalidad docente de maestros del occidente de Antioquia, una resignificación a través de las narrativas autobiográficas. Para ello hemos dispuesto 3 escenarios. El primer escenario es la identidad docente, el segundo escenario es el contexto de desarrollo profesional y el tercero la profesionalidad docente. Para hablar de identidad habría que pensar en que la identidad tiene que ver con ese montón de características que tenemos las personas en función de lo que hacemos, esas características que nos constituyen, que nos determinan, que hacen parte de un trayecto profesional, que hacen parte de un trayecto de vida, que se fundamentan desde que nacemos, y la cultura colectiva como esa cultura que tiene que ver con esos conglomerados a los que pertenecemos y que definen, estoy un poquito nerviosa, perdón, que definen cierta particularidad, cierta condición como docentes. En ese sentido, entonces, el asunto de la identidad profesional, como lo plantearía Antonio Bolívar, permite reconocer aquellos atributos, criterios, competencias que nos constituyen como un grupo, ¿sí? Que nos diferencian de otros grupos. Pero también en el marco de la identidad profesional, el mismo Bolívar plantea que existe algo que se podría llamar el asunto de la preprofesionalización, que antecede al asunto de la identidad profesional, y él lo refiere como a todas esas prácticas, todas esas experiencias, todos esos asuntos que estuvieron o se dieron antes de escoger la carrera o de ejercer la profesión y que han marcado la decisión de coger ese camino o han marcado parte de nuestras prácticas pedagógicas. Y el docente, para todos es conocido que el docente ha tenido diversas denominaciones a lo largo de la historia, pues hablábamos de una profesión medio apostólica, luego hablamos de un asunto medio gubernamental, un profesor que es un trabajador del Estado, hablamos de un maestro, hemos hablado de un profesional, hablamos hoy en estas nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones como un tutor, y ello ha determinado en muchísimas ocasiones las formas en que se le da a la identidad. Aquí en este círculo podemos encontrar un poquito cómo funciona esa identidad en función de esa cantidad de elementos que aparecen en un sujeto. Entonces tenemos la identidad como esos rasgos constitutivos y la historia de vida como ese trasegar del maestro. Pero un poco más por fuera de ese círculo de la identidad, pues aparecen unos elementos que están referidos a esas concepciones que en el ámbito específico se le dan al docente, como los fundamentos teóricos, algunos elementos, algunos pactos tácitos que aparecen en su profesionalización o en su profesionalidad. Hablamos de las expectativas entre la relación enseñanza-aprendizaje y las creencias sobre lo que es ser docente, que muchas veces se estipulan socialmente o culturalmente. Por fuera tenemos, o un poco más afuera tenemos, esas responsabilidades o esas concepciones que las instituciones de educación le ponen o le nombran o le atañen al docente. Tiene que ver entonces con las responsabilidades que asumimos. No es lo mismo una escuela rural a una escuela urbana, no es lo mismo una escuela confesional a una escuela laica. Hay diferencias entre ellos, cuáles son los intereses educativos de la escuela en la que yo me estoy desarrollando como profesional, esos modelos formativos en los que cree la institución o en lo que cree la escuela, las comprensiones de la educación. Y un poco más por fuera aparecen esos contextos o esas fuerzas generales, esas fuerzas que tienen que ver con lo normativo, con lo demográfico, con lo sociocultural, con lo económico, que de una u otra manera también determinan la forma en que un docente, digamos que se manifiesta o manifiesta su identidad profesional. Cuando hablamos de esas fuerzas externas, estamos hablando de pactos que se salen por fuera de nuestra nación, que determinan
las prácticas que debe tener una escuela o qué contestaciones debe hacer la escuela en función de unas necesidades mundiales y globales, que quizás ha sido uno de los temas bien tocados en este congreso. De ahí que Christopher Day plantee que el tema de la identidad profesional docente es producto de asuntos, criterios que no son exclusivamente de él, también tienen relación con asuntos externos a él y a su condición personal y profesional. Y eso hace que el asunto de la identidad profesional docente sea tan, digamos que poliforma, sea más bien gelatinoso, sea diverso y requiera de otras disciplinas, de otros saberes y ciencias para poder ser estudiado y comprendido. Entonces, en ese sentido, empezamos a encontrar, en el caso del occidente antioqueño, algunos elementos que permiten comprender el asunto de la identidad. Para ello, metodológicamente, lo que hicimos... Bueno, voy a decir algo antes con relación a la diferencia entre esa identidad profesional o esa identidad docente y la profesionalidad docente. La profesionalidad tiene que ver ya con esa cientificidad que se le da a la identidad docente que tenemos. Ahorita al principio lo decíamos, todos traemos unos rasgos constitutivos y consideramos que somos docentes por algo en específico, ¿cierto? Algunos porque tenemos una historia de vida que lo marcó, otros porque tuvimos una experiencia significativa en la escuela, otros por el contrario porque nos fue muy mal con los profesores de primaria, entonces fue como un acto de resarcir el asunto. Pero la profesionalidad hace relación a unos valores constitutivos de lo que es ser profesional o ser docente dentro de las instituciones educativas. La UNESCO entonces determina algunos elementos que hacen parte de esa identidad. El primero es el dominio disciplinar, la capacidad que tiene el docente para manejar esos contenidos disciplinares en los que se formó, que hoy se profesionaliza más o se posiciona más la cientificidad en función de la formación. Luego hablamos de los dominios más pedagógicos o más lúdicos, donde se establecen los cómo, el interés por la educación, la capacidad innovadora, el trabajo en equipo, porque como lo mencionábamos, la relación docente tiene que ver también con esos conglomerados y con esa relación con el otro, y la ética profesional, entendiendo que existen algunas teorías, algunas corrientes que dicen que la ética del docente o la ética que tenemos nosotros los profesores es una ética compartida entre diversas disciplinas y entre diversas ciencias, que realmente no existe una ética determinada ni pensada para la labor docente. Cumplimos con las éticas sociales que determina ya, digamos que las fuerzas que tenemos y que nos rodean. Sin embargo, y para avanzar porque estamos sobre el tiempo, es importante destacar que en los 80 la percepción, el estatus, la capacidad profesional del docente estaba por encima de las exigencias mismas o exigencias o dominios mismos del Estado o de la comunidad. Eso hacía que su perfil se viera muy elevado y fuera muy relevante, mientras que a partir del 90 se invierte el asunto y son tantas las exigencias, tantas las normas, tantas las condiciones sociales, políticas, estatales, que le ponemos a la profesión docente que ya no nos vemos, ya no se ve tan relevante por tener que responder quizás a un montón de asuntos que nos hacen perder el foco de lo que tendría que ser la profesionalidad. Como les decía entonces, en el contexto de estos asuntos de orden teórico, metodológicamente lo que hicimos fue invitar a los maestros a que hicieran un ejercicio llamado de escribir su relato autobiográfico profesional, contando desde el punto cero en que nace su aspiración, su deseo de ser maestro, y a raíz de eso poder develar asuntos que permitieran comprender la identidad. Se hizo un trabajo con 31 relatos, realmente de profesores de diferentes colegios, escuelas del occidente antioqueño, y en ello empezamos a develar lo que ven en esta diapositiva, algunos elementos de valor. Y ponemos como metáfora la huella, porque seguramente todos compartimos la idea de que la huella mía no es la misma de ninguno de ustedes. Por lo tanto, hay asuntos de identidad, en caso de los maestros, que son únicos y son especiales. Encontramos que muchos llegan a la docencia por un asunto de necesidad laboral, era la única opción en su pueblo. Otros encontraban que el desarrollo profesional se daba a partir de la cercanía que tenían con
la normal o con la escuela que formaba, el asunto de orden social, las experiencias positivas de un maestro que lo marcó en 10º, en 8º, en la escuela. Encontramos asuntos de experiencias negativas también y lo llevaban a pensar que era necesario cambiar la historia, y para cambiarla había que ser maestro. Encontramos asuntos de vocacionalidad, donde los maestros consideraban que jugar a la escuelita también había incidido en la decisión de ser maestros. Pero también lo encontrábamos en términos de orden familiar, que muchos consideraban que la tía, la abuela, la mamá, o sea, un tema genético, venía en la sangre de ser maestro y por eso llegan allá. De alguna manera, pasemos al otro, Lore, el asunto de la identidad profesional, que luego lo vamos a hilvanar en otra parte del trabajo de investigación con el tema de las culturas profesionales docentes, nos permite entender que la identidad del maestro, o más entender, reafirmar que la identidad del maestro no es un asunto único, no es un asunto que se puede leer de forma unidireccional, sino que es multidimensional. Nos permite comprender que el ejercicio del maestro, como lo diría Bolívar, está precedido por una preprofesionalidad, o sea, un montón de asuntos que han pasado en la vida de ese sujeto que lo han llevado a considerar que ser maestro puede ser el camino ideal de desarrollo personal y profesional. Pero también empezamos a entender que muchas veces el asunto de la profesionalidad docente está asociado a asuntos de necesidad, de orden personal, familiar y social, asuntos de vocacionalidad o experiencias vividas por nosotros mismos. Muchísimas gracias. Entonces, como conclusiones, la profesionalidad tiene que ver con esos asuntos constitutivos del ser maestro, y hay una historia de vida que nos marca y que se antecede y se antepone a la profesionalidad docente. Gracias. Muchas gracias, Faber y Lorena. Vamos a pasar ahora a la presentación que produjeron varios compañeros. Gracias. Karen García Yepes, Andrés Felipe Osorio Campo, Elkin Giovanni Montoya, Néstor Iván Cortés y Robeiro González González. Buenas tardes ya. Bueno, entonces la ponencia que vamos a presentar a continuación se llama Profesionalidad Docente, Construcción del Proyecto Vital y de la Territorialidad en el Norte de Antioquia. Esta ponencia es elaborada por Karen García Yepes y por Andrés Felipe Osorio, docentes de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bueno, entonces primero decirles que esta ponencia se hace en el marco del proyecto del Centro Pedagógico de Antioquia, que es realizado entre la Gobernación de Antioquia y 12 universidades más. De ahí surge entonces la ponencia que se presenta a continuación. Esta ponencia articula dos procesos que evidenciamos complementarios entre sí. ¿Cómo hicimos esto? Esto lo hicimos a partir de narrativas producidas por los docentes del norte de Antioquia, donde de esta manera se pretendía acceder a sus percepciones acerca de su cultura escolar y de la profesionalidad docente. Bueno, entonces de esta manera en la ponencia encontramos dos factores claves que son en primer lugar, el proyecto de vida. Encontramos que como parte del proyecto de vida se evidencia una relación de la construcción del itinerario vital del docente con respecto a las posibilidades y las dificultades que posibilita el entorno social. De esta manera se configura un proyecto vital que está directamente relacionado con el contexto social. Bueno, al hacer un rastreo sobre el concepto de proyecto de vida, identificamos que hay otros conceptos similares que permiten entender la noción de proyecto de vida. Entonces, el siguiente de ellos es itinerario vital. El itinerario vital se conoce como
el sujeto a lo largo de su existencia va recorriendo poco a poco caminos que lo ayudan a configurar su proyecto vital y de esta manera son fundamentales en su autorrealización personal. Bueno, en siguiente lugar encontramos el concepto de coyunturas vitales. Las coyunturas vitales, por su parte, hacen referencia a un proceso de construcción del proyecto de vida que se da en medio de tensiones, dificultades, que está directamente relacionado con las oportunidades o limitaciones que ofrece el contexto social, político, económico y que en esa medida identifican un sujeto que está permeado por todas estas características y que en esa medida se va construyendo poco a poco. Otro de los conceptos es el curso de vida. El curso de vida, por su parte, hace relación a cómo a lo largo de la vida el sujeto va configurando su proyecto de vida, cómo en el curso vital de su existencia va definiendo las características que van a caracterizar su autorrealización personal. Bueno, entonces en cuanto a los resultados, podemos identificar que ese proceso de construcción del proyecto de vida está directamente relacionado en cómo los docentes ayudan a conformar un proyecto de vida en el estudiante que no solo está determinado por la construcción de conocimientos, sino por la construcción de habilidades para la vida y que de esa manera influyen en la realización de los estudiantes. Quería traer a colación, por ejemplo, una narrativa que refleja muy bien de qué manera los docentes conciben la construcción del proyecto de vida con relación a los estudiantes. Dice así: en conclusión, se puede decir que ser maestro es ir más allá de un contenido o materia. Es hacer de nuestra labor una vocación del corazón que deje huella en los estudiantes y que permee la vida y la formación de ellos, porque es a través del tacto en el trato, del diálogo, la escucha y el afecto que nuestros jóvenes de hoy encuentran una paz espiritual, pues esto es lo que permite que ellos continúen con su proyecto de vida y puedan construir sus sueños pensándose como futuros profesionales, pero sobre todo formándose como personas íntegras y humanas. De esta manera surge la idea de el docente como un mediador entre las realidades que vive el estudiante y esas realidades a las que aspira llegar el estudiante en un futuro. Bueno, entonces de acá se puede evidenciar que surgen dos procesos complementarios entre sí. En primer lugar, cómo el docente se compromete con el desarrollo de seres humanos íntegros y en segundo lugar, de cómo el docente promueve la apropiación de su territorio como un espacio que ayude a reconfigurar la relación de la escuela con los procesos educativos. De esta manera surge la idea de la territorialidad, la idea del territorio como una construcción social que va mucho más allá de lo espacial y que se relaciona con el orden de lo simbólico, con el orden de cómo el docente ayuda a entender los espacios y cómo desde su labor ayuda a que se generen mejores procesos educativos para los estudiantes. Bueno, entonces acá surge la idea de la territorialidad, de cómo en esa medida el docente ayuda a incidir sobre él desde los procesos educativos, de cómo él ayuda a configurar escenarios en los cuales sea posible incidir en el contexto social en el cual la escuela desarrolla sus actividades. Bueno, entonces, como conclusiones, ¿qué se puede entender?
En primer lugar, que el maestro desde su ejercicio profesional ayuda a configurar el proyecto de vida, tanto personal como el de sus estudiantes. Y en segundo lugar, podemos comprender que el docente, a partir de su labor, ayuda a apropiarse del territorio como un espacio en el cual, desde el ejercicio de su labor, este puede aportar procesos significativos en los cuales se generen escenarios de formación integral de los estudiantes. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Vamos a escuchar ahora la presentación de Sergio Andrés Manco Rueda, Juan Carlos Guerra Sánchez y Jorge Hernán Betancur Cadavid. Yo me voy a sentar a tu lado. Profe Miriam, ¿cómo está? Sí, él se va a sentar. Yo se lo voy prestando. Listo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi compañero Jorge Hernán Betancur Cadavid, Juan Carlos Guerra Sánchez y quien les habla en este momento, Sergio Manco, vamos a poner en discusión algunas reflexiones que hemos venido encontrando y construyendo en un proyecto de investigación que, como ya lo mencionaron compañeros, las dos ponencias anteriores, estamos realizando del Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia, ¿sí? El proyecto de investigación tiene por título Culturas escolares, profesionalidades pedagógicas y trayectos biográficos profesionales en las 9 subregiones del departamento de Antioquia. En este caso, lo que vamos a poner acá en discusión son algunas comprensiones que desde las narrativas que construyeron 22 maestros hemos venido construyendo en la subregión del departamento de Antioquia del suroeste antioqueño, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros vamos a hacer los siguientes planteamientos que están relacionados con la cultura escolar rural en las voces de los maestros del suroeste antioqueño, narrativa sobre profesionalidades docentes de la hospitalidad. Nosotros tenemos 3 momentos que los vamos a tratar de hacer en estos 10 minutos que tenemos para la ponencia. El primer momento es un momento corto sobre la problematización de la profesionalidad docente, un segundo momento sobre, venga, ¿y qué entendemos por eso de profesionalidad docente de la hospitalidad? Y un tercer momento donde vamos a mostrar algunos fragmentos de los relatos que seleccionamos de algunas narrativas que construyeron los maestros para dar cuenta de cómo se logra leer y visibilizar una profesionalidad docente de la hospitalidad en esta subregión del departamento. Para iniciar, entonces, vamos a hacer el primer momento que tiene que ver con la problemática de la profesionalidad docente. Básicamente queremos aquí hacer este planteamiento. La profesionalidad pedagógica históricamente ha sido estudiada desde diversas perspectivas, sí, desde múltiples miradas, pero acá nos vamos a concentrar solamente en 2. Y la profesionalidad pedagógica especialmente ha estado estudiada y ha tenido una perspectiva que la ha estudiado desde una mirada que se ha impuesto desde una superestructura que nosotros la llamamos es una mirada de la profesionalidad pedagógica desde arriba, ¿sí? ¿Y eso a qué responde? Responde especialmente a que el actuar pedagógico de los maestros y maestras pareciera ser que ya está definido con anterioridad, es decir, ya hay unas funciones,
ya hay unos lineamientos y unos criterios que se espera que el maestro actúe acorde a esos lineamientos y a esos criterios que se establecen. La pregunta es quién los establece y a favor de qué están esos lineamientos y esos criterios, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con esa regulación y con esa definición preconcebida de la profesionalidad pedagógica? Entonces, allí encontramos una mirada de la profesionalidad pedagógica que está fuertemente concebida bajo unos planteamientos de calidad educativa, de gestión y desarrollo escolar y de una mirada que de alguna manera va posicionando la profesionalidad pedagógica en una dinámica muy tecnocrática, muy gerencialista y muy eficientista, ¿sí? Y ahí entonces digamos que tratamos nosotros de alguna manera de problematizar esto porque digamos que estos lineamientos y estos criterios pues no han estado alejados de nuestra realidad en el departamento de Antioquia. Hay estudios que se han venido desarrollando en el último tiempo en Antioquia que tienen incorporada esta mirada y esta perspectiva de la profesionalidad pedagógica, sí, una profesionalidad pedagógica, como lo decía anteriormente, tecnocrática, instrumentalista y de carácter gerencialista, que responde especialmente a los intereses políticos y económicos de ciertas entidades financieras que están pensando hoy en Antioquia los asuntos de la educación. Reitero, bajo estos principios: escuelas eficientes, gestión y desarrollo escolar y calidad educativa, retomadas especialmente de las dimensiones de calidad educativa que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Desde ahí tomamos un poco de distancia y el ejercicio que hacemos desde las narrativas, digamos que irrumpe o pone en tensión esto y lo tratamos de hacer de otra mirada que Juan Carlos nos va a comentar. La segunda mirada entonces va a ser desde abajo hacia arriba. Vamos a pensar la profesionalidad docente desde la cotidianidad del maestro, desde lo que vive en la escuela. Nos alejamos un poco de ese modelo de externo que, como lo mencionó Sergio, está organizado de cierta manera, de alguna manera blindado, para acercarnos a un maestro que construye desde su cotidianidad. Para nosotros es importante, uno de los elementos que rescato siempre en este tipo de intervenciones es la consideración del maestro como intelectual. Ese maestro que no solamente, esa es la pregunta que tenemos acá, no es un técnico, no es un operario, es una persona que piensa, que plantea, que genera, que crea. Y ese tipo de cualidades del maestro son las que queremos recuperar desde el ejercicio de las narrativas. Para nosotros es muy importante entender que lo que pasa en el quehacer cotidiano del maestro nos deja ver cómo resuelve su vida profesional. ¿Qué hace con todas esas dimensiones que surgen en la vida cotidiana de un maestro? Esas son las dimensiones que nosotros queremos ver y esa es la apuesta que está haciendo en este momento el Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia a través del trabajo de narrativas. Quiero mencionar que seleccionamos la investigación biográfico-narrativa porque nos permite ver, en este caso, cómo los maestros, desde la construcción de los relatos que ellos mismos escogieron, hablaron, resignificaron y contaron qué pasó en ciertos momentos de su vida profesional, de su vida de maestros, con asuntos particulares de la escuela. Un asunto importante es que la profesionalidad docente está asociada al contexto que se vive. Todos los maestros tenemos maneras diferentes de resolver nuestra profesionalidad desde el espacio donde yo vivo. Y eso fue lo que nosotros notamos en el trabajo de narrativas del grupo de maestros del suroeste. Bien, yo quiero hacer mucha insistencia en el sentido de podemos mirar la profesión de los maestros, la profesionalidad de estos enseñantes desde arriba.
Es más, yo estaba conversando aquí, quisiera invitar a la OCDE a que participara con nosotros a ver si sus lineamientos cuando vamos a Urrao, a Tarso, cuando vamos a los municipios, tienen sentido allá en el ejercicio de los docentes, en la vida cotidiana. Entonces, como dice ahora Juan Carlos, vamos a mirar desde abajo hacia arriba y habíamos visto y teníamos posibilidad de una lectura de las, digamos, categorías de una profesionalidad pedagógica precisamente desde teóricos. Diría el profesor Hugo Semmelmann, se nos reventó el asunto porque teóricamente habíamos pensado cómo medir, clasificar, teorizar, conceptualizar sobre la profesionalidad, y la realidad del maestro en la vida cotidiana muestra otra cosa. Por eso hablamos nosotros que el encuentro con los maestros del suroeste es un encuentro profesional que se basa en la hospitalidad. La presencia corpórea de estos maestros y de su realidad en el contexto del suroeste antioqueño ha necesitado la acogida de otro que llega, que no es solo el estudiante. Entonces ese maestro y esa escuela ya no son solo ese lugar donde la academia transita, es un lugar donde la reconstrucción del tejido social hace que hablemos de hospitalidad como categoría de la profesionalidad pedagógica. Permítanme leer este minuto final. Una profesionalidad docente de hospitalidad implica como maestro aquel que deja interpelarse por el otro. Esto lleva a que los maestros asuman riesgos, tomen decisiones que quizá van en contra de los principios institucionales, académicos o que los mismos lineamientos nacionales e internacionales esperan de él. El maestro, en su actuar pedagógico, como se ha descrito en varios de los fragmentos de sus narrativas, aquí ven algunos y otros, por favor, vayan al stand del Centro de Pensamiento Pedagógico y pidan este libro. Estos maestros en los fragmentos de sus narrativas acogen historias hostiles de sus educandos. Les voy a leer un trozo de una narrativa de alguien que está con nosotros acá, una maestra del suroeste antioqueño que dice: cada vez que un alumno llega al centro educativo rural, con una dificultad pide a la profesora un abrazo. La condición es pedirlo. Así me doy cuenta de situaciones no tan agradables que vienen sucediendo todos los días en la vida de los niños. Se suscitaron más conversaciones personales y muchísimos abrazos. Margarita Argáez, docente de Escuela Rural Antioqueña. A fin de cuentas, de acuerdo con lo que les estamos mostrando y la lectura que hacemos desde abajo, los maestros con esta hospitalidad se responsabilizan de la hostilidad del otro, y el otro no es solo el estudiante, el otro es comunidad, padre de familia, compañero, directivo. Pueden ir a leerlos en Husserl, en las meditaciones husserlianas, pueden también leerlo en Derrida, pueden leerlo en Penchazade, en Melik. Muchos autores nos permiten comprender esta forma de hacerlo. Es la acogida de lo impredecible, de lo improvisto, y ahí se genera una acción transformadora del actuar pedagógico en el que la escuela, que estaba pensada de una manera prefijada y planeada de alguna manera, ya deja de existir para convertirse en el lugar donde todos son acogidos de una manera hospitalaria. Estas formas de llevar a cabo el ejercicio pedagógico ponen en evidencia una acción de vigilancia sobre el otro que acompañamos y unas relaciones sociales desinteresadas y fundadas en lo que decimos es una pedagogía de vínculo profundamente humano. Muchas gracias. Ahora, claro que sí. Muchas gracias, Jorge, Sergio y Juan Carlos. Vamos ahora a escuchar la última de las presentaciones que tenemos prevista, de Gloria María Isaza Zapata y Sebastián Castrillón Ortega. Muy buenas tardes. Me corresponde hoy poder dialogar con ustedes, igual que mis compañeros del Centro de Pensamiento Pedagógico, de una región hermosa,
de una región llamada la región de Urabá. El Centro de Pensamiento Pedagógico ha llegado a diversas regiones de Antioquia. Les quiero contar de que hemos iniciado el trabajo con unos maestros que han venido de diversas subregiones en esa misma región. Hemos trabajado con docentes de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Necoclí, docentes que nos han brindado su experiencia. Y a través de su experiencia hemos viajado a lo que han construido con algo que hemos empezado a analizar, esa cultura profesional docente. Nos cuestionamos un poco sobre esta cultura profesional docente porque encontramos que en los textos hay unas cosas hermosas, divinas, sobre qué es cultura profesional. Pero cuando vamos al aula, a través de nuestros docentes, hemos descubierto que esa cultura retoma matices diferentes. Tan elemental, tenemos que hablar de una cultura profesional docente desde lo rural. Con esa imagen o con ese imaginario mejor llegamos a la región y nos hemos encontrado con algo muy especial. Ya no hablamos en la región de ruralidad, hablamos de rururbanidades, ese trasegar entre lo rural y lo urbano. No importa si el docente está tan alejado que su aula de clase sea la palmera, sea un plástico, donde tenga pocas condiciones, o por el contrario, tenga las mejores ayudas. Estamos trasegando en ese ámbito. Cuando llegamos a esta región, encontramos que hay un aspecto fundamental en esta cultura y tiene que ver con la generación de conocimiento. Cuando ese maestro, y aquí no me voy a centrar en la generación de conocimiento para favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje, porque los voy a llevar a través de este diálogo a que esa generación de conocimiento me ayuda a reconocer el otro y vamos a descubrir quién es ese otro. Entonces, encontramos que ese ser maestro significa acoger. Lo primero que aprenden estos maestros es que hay un legado cultural que los involucra en diversos procesos, que igual generan conocimiento, sí, pero es un conocimiento in situ, particular, consensuado. Para poder llegar a generar ese conocimiento no está como nos lo muestran en los textos o como cuando salimos de nuestras facultades y encontramos que vamos a tener un paso a paso. La generación de conocimiento se da diferente cuando llega el maestro a estos lugares donde tiene que abandonar uno lo que aprendió en su primer momento, lo que él pensó que iba a hacer cuando llegara a ser maestro. Por el contrario, tiene que empezar a reconocer cuál va a ser su aula. El maestro sale con un imaginario de que le dijeron, vas a ser maestro, vas a llegar a un lugar, te van a reconocer. Pero cuando llega al lugar y yo encuentro que mi escuela está a varias horas, donde tengo que desplazarme por diversos medios, genera la duda del maestro, ¿sí soy maestro? ¿Es a esto lo que me vine a enfrentar? ¿Es esto lo que quiero ser? Y aquí es donde empieza una ruptura y una especie de choque en la cual el conocimiento que traía no le va a servir. No le va a servir para atravesar un río, no le va a servir para montarse en una bestia, no le va a servir para aguantar 30 grados. No. Yo llego a la región con el ánimo de ser maestro y tengo que enfrentar cantidad de situaciones, pero la cultura profesional docente me dice que soy maestro aquí en Medellín y allá en Apartadó en las mismas condiciones. El otro elemento que emerge en la cultura profesional docente es el lenguaje. Y ese lenguaje está cargado de símbolos, signos, una serie de significantes. Pero yo tengo que aprender a reconocer cuál es el lenguaje de la región, el lenguaje del vestuario, el lenguaje de los colores. Saber que hay colores que en las regiones, en muchas regiones de Antioquia no se pueden usar. ¿Alguno de ustedes ha pensado que tenga que abandonar un color de ropa porque no lo puede llevar en sus prendas, porque significa algo para esa región? Que hay momentos en que el lenguaje, por tus gestos, por tu forma de expresar, es que el lenguaje es todo.
tienes que aprender a hablar, a dialogar. Y por eso el lenguaje va a transformar esa cultura profesional. Entonces, en ese medio de soy maestro, entre esos símbolos y signos, aparece un elemento significativo y es la identidad. Sigo pensándome en ser maestro, estoy en un contexto, estoy en un medio, salí de una facultad, pero les cuento, inicialmente esa identidad que nos la proyecta la cultura profesional docente, para muchos no emerge desde la universidad. Algunos de nuestros maestros, el primer momento de identidad de ser maestro fue cuando egresaron de la parte escolar y llegan a buscar empleo. Y les contamos que hay maestros a los cuales les dijeron, y de pronto aquí algunos les dijeron esto: usted tiene cara de maestro, usted sirve como para maestro, véngase que como que a usted le gustan los niños. Entonces ahí empieza un reconocimiento, una identidad de ser maestro. ¿Será que la cultura profesional docente se pregunta por eso? Por eso que le dijeron a usted un día, tienes cara de maestro. El otro elemento es una ruptura hacia un tránsito, porque muchos han llegado a la región con el deseo de transformar su vida. Es más, muchos pensaron que iba a ser un empleo transitorio, que no se iban a demorar más de un mes, 2 meses, máximo 6. Pero resulta que ese proceso emigra hacia un proceso de adaptación. El maestro empieza a reconocer que hay unas transformaciones personales, laborales, sociales, que van a contribuir a esa cultura profesional. Cuando el maestro llega a ese proceso de transformación, llega el momento culmen y todavía no se reconoce como maestro. Es solamente cuando empieza a trasegar hacia un equilibrio y encuentra que ser maestro, en este caso en la región de Urabá, le permite no solamente transformar su vida, sino que se convierte en experiencia de vida que hace que lleve a su familia a la región, que construya vida en ese entorno, que ya genere un poder en el medio, que genere un empoderamiento, que genere una serie de situaciones que va a convivir con la comunidad. Hay maestros de nuestra región que han logrado que muchos de sus estudiantes inclusive los adopten. Algunos llevan a algunos estudiantes a vivir con ellos, a compartir, a estar en su medio familiar. Y cuando esa experiencia de vida el maestro de la subregión de Urabá no la hace solo personal, la proyecta a su comunidad, construye lazos, y ese es el principal poder que genera esta cultura profesional docente, ese lazo de familiaridad, de cercanía, de tacto y de reconocer. Por eso, cuando nosotros decimos que en la cultura profesional docente el primer elemento que hay que reconocer es el otro, no solamente estamos viendo al otro, el estudiante, al otro maestro, es el otro que emerge de ese ser maestro, es esa reconfiguración, es ese transformarse, ser maestro en ese contexto. Por eso gestiona conocimiento, sí, gestiona conocimiento para generar aprendizajes, sí, pero también gestiona un conocimiento personal que le permite un cuidado de sí, una motivación para seguir siendo maestro en la región, como también un reconocimiento de ese otro que no le va a generar ya dolor. Antes de reconocerse como ese maestro que llegara a la región, había dolor por dejar familia, dolor por algunas condiciones. Ahora no, porque ahora ya le encuentra sentido de vida a esa experiencia que emerge de la cultura profesional docente. Así, en ese proceso, cultura, poder y el proyecto trasegan hacia una comunidad. Por eso la cultura profesional docente en ese entorno se convierte en experiencia de vida. Consideramos que este es un elemento a analizar en la cultura profesional docente, más allá de todas las subcategorías, es mirar cómo gestiona ese conocimiento el maestro para generar en sí mismo acciones de motivación, autocuidado, pero en especial para reconocerse que emerge de él un maestro diferente. Nos surge una pregunta que seguimos trabajándola. Si es en ese pleno desarrollo de ese ser,
como unidad de aprendizaje, que es lo clásico que nos muestran en las facultades, o si lo hacemos también en la extensión de la experiencia vivida en el otro, en ese otro que es el maestro. Bueno, muchas gracias y esperamos que se acerquen al centro de pensamiento. Muchas gracias, Gloria. Estamos muy cortos de tiempo, pero de cualquier manera quisiera ver si hay algún par de preguntas para los y las colegas que han presentado sus trabajos. Gloria, ¿le pasas el micrófono a esta colega? ¿Llegas? Sí, ¿a quién? Muy bien, una colega nos hace una pregunta general para los y las expositores. ¿En qué medida estos trabajos expuestos se articulan con las herramientas que el MEN, el Ministerio de Educación de la Nación, supongo, dispone para todos los docentes del país? Estrategias de integración y componentes curriculares. No sé quién quiere tomar la palabra y agregar algún comentario a partir de esta consulta. Tenemos este micrófono adicional para uno de los ponentes si desea directamente desde allá. ¿Sí? Bueno, en parte, como se dijo en la primera exposición, cuando nosotros miramos el contexto de los direccionamientos del ministerio, donde ponen a todas las universidades bajo un mismo estándar de proponer la práctica con mínimo 40 créditos en el currículo, nos pone a todos en una confrontación. Entonces, se hace porque el ministerio lo dice, pero entonces realmente ¿dónde están los postulados que nos dicen qué hace la práctica en los estudiantes? Puede que mi investigación no la lea, ¿cierto? En sí el ministerio, pero por lo menos nosotros, los que estamos acá presentes y los que recibamos en parte los resultados de esa investigación, nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer a nivel curricular para que esa práctica no sea solamente un creditaje, no sean solamente unas horas, unas puestas en escena en contexto, sino que cuál es el acompañamiento, cuáles son los criterios que tienen que tener esos componentes para que realmente sea algo significativo, constructivo, formativo en el estudiante. Perfecto. Me gustaría adicionar con relación a mi propuesta de investigación y es que en este caso particular para nuestra nación se está evaluando una nueva competencia y tiene que ver con la competencia global, remarcándola nuevamente, y es cómo las instituciones educativas están insertando en el diseño y construcción curricular la competencia global, que es bien clave. Ya la evaluó el año pasado las pruebas PISA, en diciembre de este año van a salir los resultados y un elemento particular es realmente poco material existe para la formación en esta competencia. Es importante entonces que las instituciones educativas trabajen en función de actualizar sus contenidos curriculares y al mismo tiempo inserten procesos de innovación en la construcción del currículo. La propuesta mencionándolo, es decir, que exista una dimensión estratégica en la institución educativa, que luego se lleve a la práctica en una dimensión operativa. Y por último, ¿cómo evalúo esas competencias? A través de una propuesta distinta. Hay que repensar la educación de manera diferenciada. Ahorita olvidaba un concepto que es muy importante. El diseño y construcción curricular es propio de cada contexto. Entonces, el modelo debe ser dinámico y se va moviendo en cubos, de acuerdo con las problemáticas que se identifican en cada contexto particular. De nuevo, buenos días. Y en términos del Centro de Pensamiento Pedagógico, insistimos de nuevo, ¿cómo se articula con el Ministerio de Educación Nacional? Yo reformularía la pregunta, ¿y cuándo el Ministerio de Educación Nacional se va a articular con las realidades de la escuela? ¿Desde dónde?
Lo seguimos esperando. Nos parece importante que la voz del maestro emerja como la que realmente interesa en términos de una política educativa dentro del continente latinoamericano. No pueden seguir siendo las organizaciones internacionales desde sus limusinas y sus gerenciales oficinas las que determinen cuáles son los asuntos de la educación en contexto. Ahora bien, en términos del Centro de Pensamiento Pedagógico, para nosotros ha sido muy importante en cercanía con la Secretaría de Educación del departamento llevar nuestros encuentros y nuestros hallazgos a lo que será posiblemente una política pública o las políticas públicas para la educación rural. Entonces, diríamos nosotros, desde aquí, desde abajo, nos permitimos mostrarle a la Secretaría de Educación del departamento qué encontramos, qué vivimos y qué hacemos. Gracias. Muchas gracias. Si no hay otras intervenciones, yo quisiera hacer unos muy cortos comentarios en relación a los muy valiosos trabajos que nos presentaron. Por un lado, me detuve en una afirmación que nos hacía Guiset en relación a cómo somos relato, la cuestión del relato y la implicación de los docentes poniendo a disposición sus biografías, su trabajo cotidiano y demás estuvo presente en varios de los trabajos y efectivamente creo que si hay algo que la escuela hace es poner a disposición relatos sobre el estar juntos, relatos sobre lo que es valioso del aprendizaje de las matemáticas, relatos sobre nuestra inscripción en un relato nacional, etc. Por lo tanto, efectivamente, pensar en los relatos que ponemos a disposición, ¿qué tienen? ¿Qué les falta a esos relatos? O sea, ¿qué reconocen y qué dejan fuera esos relatos? Y también de qué maneras diversas les posibilitamos a los y las estudiantes inscribirse en esos relatos es una pregunta sustantiva de la escuela. Por otro lado, pensaba en el planteo que Jorge nos hacía en relación al currículum y efectivamente retomo una frase que él mencionaba respecto a que el currículum es un terreno de disputa. Y allí entonces es muy importante preguntarnos una y otra vez qué es lo que queda fuera, qué valora PISA y qué deja de valorar PISA sobre todo lo que se produce o en general los mecanismos de evaluación, qué pasa con las construcciones más igualitarias, qué pasa con el impacto social del conocimiento que la escuela pone a disposición, cómo eso efectivamente es aprendido o no por categorías de evaluación, que me parece que estaba presente en tu trabajo. Pensaba también en relación al trabajo de Lina María y el multigrado, que me parece que volver a mirar las escuelas rurales que estuvieron también presentes en varios de los trabajos y mirar ese trabajo cotidiano de resolver los obstáculos que se les presentan es un desafío pedagógico muy necesario, no solo para las escuelas multigrado, sino más bien poder pensar ese trabajo como un desafío que transforma la cultura escolar en definitiva, que hay una gramática escolar que ha buscado estandarizarse, hacerse común a todos, rígida muchas veces y que por lo tanto deja poco espacio para eso que nos pasa a todos, y es que no todos somos buenos en todos, y no todos lo aprendemos de manera sencilla. Por lo tanto, poder pensar en los tiempos, en las dificultades de inscripción de distintos alumnos y alumnas, poder pensar en los dispositivos de trabajo que efectivamente les permita reencontrarse en ese espacio común, es un desafío para la escolaridad toda, y no solo para las escuelas multigrado. Por otro lado, teníamos una serie de trabajos bien interesantes donde la cuestión de la profesionalidad, la identidad docente y los modos en los que se relaciona con demandas sociales y aspectos de significación social estaban allí presentes. La verdad que es una temática en la que yo trabajo en particular, así que por eso puse énfasis en ello. Nosotros solemos trabajar más que en una idea de identidad como algo logrado, como un lugar al que se llega, más bien en un trabajo sobre la identificación. Porque si hay algo que hacemos
esos seres humanos contradictorios, políticos, que tenemos un espacio de formación, que muchas veces estamos insatisfechos con lo que hacemos en el aula, que esa insatisfacción la tornamos en un motor que nos permite buscar, inventar, tratar de pensar de qué otras maneras volver a afirmar una y otra vez que todos y todas pueden desarrollarse y crecer en el espacio escolar. Por lo tanto, nuestra búsqueda tiene que ver con ensayar una y mil veces los mecanismos necesarios que nos permitan confirmar esa afirmación. Por lo tanto, muchas veces trabajamos más sobre la identificación como un proceso móvil, como una búsqueda que tiene que ver con la interpelación, que es un término que también apareció en las presentaciones de los colegas, con cómo efectivamente como docentes nos paramos frente a ciertas situaciones, nos dejamos interpelar por ellas, buscamos incluirlas y que eso modifique los modos en los que pensamos nuestros trabajos. Es decir, más que en un aspecto logrado de identidad, más en una identificación como un camino de búsqueda. En ese sentido, bueno, apareció la noción de profesionalidad, que quiero decirles que cuando uno hace un breve recorrido por la historia de la educación, la noción de profesión es parte de los sistemas educativos desde su propio origen. Y es un significante, Gloria nos traía la noción de significante. Solemos calificarlo como un significante vacío en el sentido de que en cada contexto histórico, en relación a los distintos discursos pedagógicos en los cuales se inscribió, fue adquiriendo características distintas, fue absorbiendo nociones distintas, fue siendo una superficie de inscripción de distintas nociones. Por supuesto que la profesionalidad en términos del mandato, de un mandato apostólico del Estado que está estableciendo determinados modos correctos de ser docente, es un modo de inscribir la profesionalidad bien distinta a cuando la profesionalidad busca alojar la hospitalidad derridiana que los compañeros nos traían. Pero sin lugar a dudas, ese significante es también un terreno de disputa, como lo decíamos en relación al currículum, para que la profesión nombre nuestras reales condiciones de trabajo, para que nombre los problemas frente a los cuales nos topamos, nos rearmamos, nos identificamos, etc. Y en ese sentido, yo he venido trabajando desde hace ya un tiempo en una categoría que llamamos provisoriamente de posición docente. Es decir, no solo pensar un docente que debe llevar adelante una tarea que está prescripta, que tal como los colegas decían en términos empresariales, en términos instrumentales, digamos, está siempre queriendo ser encerrada en determinados parámetros, sino cómo hay una posición que es activa, una posición que dialoga con los problemas sociales, una posición que además, como es activa y no simplemente está determinada de afuera, es una posición política, que se activa políticamente frente a los problemas sociales, frente a las demandas distintas, que en esa presencia biográfica que varios trabajos trajeron, yo me inscribo en ese vínculo, me implico en ese vínculo y por lo tanto hay una posición que voy construyendo en relación con ese otro, en el reconocimiento del otro que también nos traían en varios trabajos, sobre todo recuerdo el de Gloria porque fue el último en presentarse. Por lo tanto, allí hay una posición que se construye de manera activa de ese actor político que dialoga con el contexto, que dialoga con sus alumnos concretos, esos concretos y no un alumno modélico, y que por lo tanto es una posición que se puede mover para lograr otras cosas, para poder atender los obstáculos y que se construye no previamente, no establecido de cierta manera, sino en la relación. Por supuesto que no es una posición en el vacío, es una posición que se ocupa con los saberes con los que nos hemos formado, con la experiencia previa, con las tradiciones en las que nos hemos formado, con las condiciones laborales, con las condiciones salariales. Por supuesto que todos esos elementos están, pero que en definitiva terminan de tejerse en una relación. Y en la medida en que esa posición es móvil,
también puede posibilitar una movilidad para los otros, para los y las estudiantes. En la medida en que muevo mi posición, también puedo generar para el otro otras condiciones para inscribirse en eso que estoy tratando de poner a disposición. Bueno, solo esto para cerrar. Quiero pedirles disculpas por el escaso tiempo, pero sin lugar a dudas seguiremos encontrándonos entre hoy y mañana aquí, intercambiando mucho sobre estos trabajos y estas presentaciones. Muchas gracias a las colegas y los colegas que nos presentaron sus trabajos de investigación. Muchísimas gracias a la doctora Miriam Sotwell, que nos visita nuevamente. Gracias por estar con nosotros, por coordinar esta mesa, y gracias a cada uno de los ponentes quienes nos compartieron su experiencia, su conocimiento. La invitación es para que vamos a tomar el almuerzo y regresemos a las 2 de la tarde, nuevamente acá en este espacio. Tendremos a las 2 de la tarde un panel y su título es La Universidad frente a los problemas de nuestras sociedades. Tendremos varios invitados, así es que la oportunidad para que ustedes tomen este receso y regresen en instantes con nosotros. Los esperamos a las 2. Invitación, si no se han inscrito, recuerden hacerlo. Antes de las 2 de la tarde, una vez a las 2 tengamos nuevamente el ingreso a esta sala, toda persona que ingrese debe tener su escarapela puesta, lo que indica que está inscrito. Tenemos los puestos de inscripción habilitados en este lapso, en este tiempo, para que ustedes puedan ir allí e inscribirse. Ya regresamos.